Dios te bendiga y bienvenido al día 339 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy estaremos iniciando un nuevo libro, otra de las cartas de Pablo, el primer libro de Timoteo. Y hoy estaremos viendo los primeros 3 capítulos de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y un poco sobre el contexto de este libro. El primer libro de Timoteo fue escrita por Pablo alrededor del año 63 al año 65 después de Cristo. Después de la primera vez en la cual Pablo estuvo encarcelado en Roma. Y Timoteo era un joven líder en la fe que había sido dejado en Éfeso para poder supervisar y a la vez fortalecer, ayudar a la iglesia local. Y en aquel momento nos daremos cuenta nosotros que la iglesia local estaba enfrentando algunas circunstancias donde habían falsas enseñanzas y también desafíos internos, ¿verdad? Y Pablo le escribe a Timoteo con un corazón como paternal, ¿verdad? Pastoral, espiritualmente, para poder guiarlo dentro de su labor ministerial y recordarle que su servicio debe estar centrado en Cristo y en la sana doctrina. Aleluya. El propósito de Pablo era poder instruir a Timoteo sobre el liderazgo cristiano, la organización de la iglesia y la importancia de la sana doctrina, de la sana enseñanza ante todas estas falsas doctrinas que estaban bombardeando la iglesia en aquel momento, ¿verdad? Y Pablo le recalca también la necesidad a Timoteo, de vivir con piedad, con pureza, con amor, en todas las áreas de su vida ministerial. Aleluya. Así que en el capítulo 1 al capítulo 2 estaremos viendo que Pablo le habla a Timoteo sobre esas advertencias, que tenga cuidado con esas falsas enseñanzas y lo insta a orar. En el capítulo 3, Pablo le da estos requisitos para aquellos que son líderes y servidores dentro de la iglesia. Y en el capítulo 4 y 6, le da instrucciones para el ministerio, la conducta cristiana y la verdadera, y aquello que es una verdadera riqueza espiritual. Así que vamos a estar viendo otros que en Primera de Timoteo nos recuerda que la fe cristiana no solo se trata de creer correctamente, sino también de vivir correctamente delante del Señor. El liderazgo espiritual debe reflejar el carácter de Cristo y la doctrina debe ser enseñada con amor, humildad y firmeza. Aleluya. Y Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 verso 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Así que vamos a comenzar y vamos a orar, pidiendo a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos a ti toda gloria y toda honra, pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo sea dándonos la revelación de aquello que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, quien nos da esperanza. Le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz.
cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente, pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe naufragó. Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. 1 Timoteo capítulo 2. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos.
Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. No estoy exagerando, solo digo la verdad. Deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. 1 Timoteo capítulo 3. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esa razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues, si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora para que, si me retraso, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Aleluya. Así que hemos leído 1 Timoteo capítulo 1 al capítulo 3, donde esta es una carta pastoral de parte de Pablo que le escribe tal como él lo describe, a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, que es
joven, es un joven sensible y fiel, y está pastoreando una iglesia que enfrentaba ciertas circunstancias de las cuales vemos que son la falsa doctrina, confusión sobre las enseñanzas de la ley, habían malas influencias y había una necesidad de un liderazgo firme. En el capítulo 1 vemos nosotros que Pablo comienza diciéndole a Timoteo: quédate en Éfeso para detener a los que enseñan doctrinas contrarias a la verdad. Algunos estaban promoviendo mitos, genealogías interminables, vemos debates sin sentidos. Y Pablo le dice a Timoteo: quédate allí para que monitorees la situación, o para que tú pastorees correctamente a esta gente a la verdad. La meta del ministerio es, tal como Pablo le dice, un amor nacido de un corazón puro, una conciencia limpia y una fe sincera. No se trata de debates, sino de transformación. Aquella palabra de Dios, aquella transformación de Dios, aquel amor nacido en un corazón puro, una conciencia limpia que produce una fe sincera. Aleluya. No se trata de quién tiene razón, sino el seguir la verdad, basarnos en el fundamento que ya fue establecido. La ley no fue dada para los justos, les dice Pablo, sino para aquellos que eran transgresores, los rebeldes, los pecadores, los inmorales, los asesinos, aleluya, los mentirosos, los inmorales sexuales, todo lo que se opone a la sana enseñanza. La ley no se usa, no era para un punto de poder levantarse el cuello y decir yo soy santo, sino que la ley revela el pecado y el evangelio libera, aleluya, trae esa redención, esa libertad a las almas perdidas, aleluya. La ley no era la solución, sino que la ley era para mostrar la necesidad del hombre de Dios, aleluya. Y Pablo le recuerda su pasado. Empieza a hablar y a decir: yo era blasfemo, perseguidor y violento, pero Dios tuvo misericordia de mí. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor, dice Pablo. Pablo mismo en ningún momento se pone él en una postura de que él era mejor que nadie. Él está diciéndole a Timoteo: yo era el peor de los pecadores. Tan fuerte que Pablo dice: yo era el peor, yo era el que más necesitaba de Dios. Pablo está reconociendo su necesidad de Dios y que sin Dios él no había perfección en él. Aleluya. Él no era digno, él no era justo delante de Dios. Yo era un blasfemo, un perseguidor y un violento, pero Dios tuvo misericordia. Aleluya. Y Pablo le dice a Timoteo: defiende la fe con una conciencia limpia. Pelea la buena batalla de la fe. Pablo le advierte que algunos naufragaron en su fe por rechazar aquella conciencia, aquella reprensión del Espíritu Santo en sus vidas. Y Pablo le está recordando a Timoteo: camina en la fe con una conciencia limpia. Camina en el Espíritu, Timoteo, porque cuando caminamos en el Espíritu, caminamos entonces en la verdad. Caminamos en Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos redarguye, entonces tenemos que corregir aquellas áreas de nuestra vida.
para entonces no naufragar en nuestra fe por haber rechazado aquella reprensión de parte del Espíritu Santo. Necesitamos líderes, creyentes, firmes en la verdad, en la palabra de Dios. Y en el capítulo 2 vemos nosotros que Pablo le empieza diciendo: oren por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir en paz. Aleluya. Oren por todos los que están en autoridad. En otras palabras, Pablo le está recordando a Timoteo: tenemos una necesidad constante de Dios en nuestras vidas, especialmente aquellos que están en una posición de autoridad dentro de la iglesia, en una posición de liderazgo, que están llevando a cabo la obra de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, y esto, aunque es obra de Dios, no la podemos hacer en nuestras fuerzas. No podemos caminar en nuestras fuerzas. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Aleluya. Necesitamos la ayuda, la guianza del Espíritu Santo constantemente. Y Pablo les recuerda a Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y la humanidad, el hombre Cristo Jesús. No hay ningún otro intermediario, no hay ninguna otra religión. Hay un solo camino, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y la humanidad, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Nuestra salvación no depende de una religión, de rituales, ni de ningún otro intermediario. Nuestra salvación depende de nosotros reconocer a Dios en nuestras vidas, reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Reconocer nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas. Y Pablo le da una lista de instrucciones a Timoteo, de que los hombres deben orar con manos limpias, sin enojo, sin contiendas. Y las mujeres deben de caminar en modestia, en buenas obras, tener una actitud que honre a Dios en el momento de escuchar la palabra. Ahora debemos entender que dentro del contexto de la iglesia en Éfeso, las mujeres en Éfeso estaban enseñando falsedades, por lo cual Pablo hace un énfasis aquí sobre el orden, sobre la modestia y evitar una confusión doctrinal. Así que vemos que Pablo está instando que hay que mantener un orden, un decorum dentro de la iglesia. Debe de haber un orden guiado por el Espíritu Santo, donde la verdad de Dios, donde Cristo sea el fundamento. Aleluya. La iglesia es un cuerpo donde todos, hombres y mujeres, deben reflejar ese orden, esa humildad y esa reverencia ante Dios. No podemos hacer las cosas por emoción, no podemos hacer las cosas independientes. Dios, el Espíritu Santo, funciona dentro del orden aún. Dios no hace nada fuera del orden. Dios no hace nada fuera de la estructura que Él mismo ha delegado. Hay que caminar dentro de la voluntad de Dios, dentro de la verdad de Dios, dentro de la palabra de Dios, dentro del orden de Dios, respetando a nuestras autoridades. El hecho de que Dios pueda usarme en una cierta área no significa que yo puedo ponerme por encima de aquellos que son mis líderes, aquel que es mi pastor. Aleluya. Debo en todo momento someterme, honrarles en todo tiempo, porque esa
es la voluntad de Dios que podamos nosotros caminar en un orden, aleluya, que honre a Dios. Y en el capítulo 3 vemos nosotros que Pablo le da a Timoteo los requisitos para los obispos y pastores. Si alguno aspira al cargo de anciano, le dice, desea una tarea noble, pero esta persona va a representar el evangelio, va a representar a Cristo, va a representar a la iglesia. Entonces debe ser una persona que sea intachable, una persona, un hombre fiel a su esposo, una persona que tenga dominio propio, que sea sensato, respetable, hospitalitario, porque debe de amar a los demás, amar a las almas, amar a las ovejas. Debe de ser capaz de enseñar, aleluya, una persona llena de paz de Dios para las circunstancias y las situaciones que se presentan en medio de los rebaños, ¿verdad? Una persona que no sea amante del dinero, un buen líder tanto en su hogar como en su iglesia, aleluya, porque si un hombre no puede dirigir a su propia familia, nos dice Pablo, ¿cómo entonces podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y ahora eso yo lo puedo aplicar también de la siguiente manera. Si en lo poco no somos fieles al Señor, entonces ¿cómo Dios nos puede confiar más? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Y para ello, Pablo le dice específicamente a Timoteo, una persona que va a ser un obispo, un pastor, no debe de ser una persona recién convertida, porque los recién convertidos deben de ser discipulados, deben de ser estructurados, deben de ser enseñados en la verdad para poder pasar de esa etapa infantil, por decirlo así, a la etapa de la madurez espiritualmente. Y también Pablo le da los requisitos a Timoteo para los diáconos dentro de la iglesia. Aquellos que van a servir dentro de la iglesia deben de ser personas dignas, sinceros, no dados, les habla específicamente en aquel tiempo, no dados mucho al vino, no codiciosos, probados, y deben de ser personas que sean probados primeramente. Y las esposas de estos diáconos de igual forma deben de ser mujeres respetables, no chismosas, autocontroladoras, deben de ser fieles en todo, aleluya, deben de ser esa mujer de Proverbios 31, ¿verdad? Claro, ninguno de nosotros, hay una perfección en nosotros, aún no hemos alcanzado la perfección, pero eso no es justificación para nosotros desviarnos del camino, sino que cada día podamos morir a nuestro yo y clamar a Dios que forme su carácter en cada uno de nosotros. Y Pablo le describe a Timoteo, ya para ir finalizando, que la iglesia es esa columna y fundamento de la verdad. Y luego presenta este hermoso resumen del Evangelio, donde dice: Cristo se manifestó en un cuerpo humano, fue vindicado por el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en todo el mundo, recibido en gloria. Aleluya. El liderazgo no se basa en talento, sino en aquel carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Y ese carácter se va formando muchas veces a través de esas pruebas, esos momentos en los cuales tenemos que entrar al horno, aleluya, y ahí nos forma Dios. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.